Bueno, muy buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan en esta celebración del Día del Libro. El Colegio de Costa Rica, el Ministerio de Cultura, tiene el honor de compartir este conversatorio con los Premios Nacionales de Literatura Aquileo J. Echeverría para el año 2019. En poesía tenemos a Arabella Salaverry, ganadora con el libro Búscame. En la palabra, en ensayo, tenemos a Guillermo Acuña, ganador con el libro Déjennos pasar. En novela, tenemos con nosotros a Guillermo Fernández, ganador del premio Aquileo J. Echeverría, con el libro titulado El ojo del mundo. Camila Schumacher también está aquí con nosotros, ganadora en el género de cuento con el libro titulado Atrevidas, sí. Y Brian Vindas, ganador en dramaturgia con el libro titulado Balada Postfuturista de los Moluscos. Para nosotros es muy alegre y un verdadero honor poder realizar este conversatorio con motivo también del Día del Libro y recordando, poniendo en valor la lectura y la literatura para estos tiempos tan difíciles, tan complejos en los que estamos. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos, y tal vez quisiera empezar con Arabella Salaverry, que nos contara un poco cómo es este libro que ganó el premio. Es una antología, cómo decide reunir esta colección, este conjunto de poemas, y en fin, que nos hable un poco del proceso creativo de Búscame en la palabra. Hola, buenos días, encantadísima, Álvaro, a mis colegas queridos, queridas, un beso muy grande, es un honor estar aquí compartiendo con ustedes, y a la gente que ojalá nos pueda ver, pues feliz de estar compartiendo mi experiencia y compartiendo el gusto por la palabra, justamente. Con respecto al libro, de pronto me di cuenta que eran 57 años, que se iban ya para 58 de estar escribiendo. Yo comencé en el Conservatorio Castella cuando tenía 15 años más o menos a escribir. Tuve la maravilla de tener talleristas de lujo como el poeta ecuatoriano Ulises Estrella, como Sergio Román. Era un ambiente, bueno, muy particular, como lo ha sido siempre el Castella, lleno de actividad, lleno de propuestas, lleno de estímulos para la gente joven. Estamos hablando de los gloriosos 60s, en donde había pues una efervescencia política muy importante en Centroamérica y en Latinoamérica y en el mundo. El 68 se vino poco después, el mayo del 68, pero en Guatemala estaba la guerrilla, en fin, y las dictaduras en el sur, por lo cual llegaban desde el sur personajes muy interesantes que nos ayudaron a crecer y a formarnos. Ahí empecé a escribir y a publicar de una manera pues muy modesta, folletitos de literatura, alguna revistita del Ministerio de Educación, de Artes y Letras, que fue el germen de el Ministerio de Cultura. Y había una serie de poemas sueltos que no habían sido publicados, digamos, formalmente, y comencé a mirarlos desde el amor, como suele mirar el poeta su palabra, y con algo de rigor para ver qué se podía rescatar de eso que estaba inédito. Y luego se me ocurrió, bueno, ¿por qué no? Si son tantos años, con un enfoque tal vez distinto, pero siempre con una preocupación común, que es el tema de género, que ha sido como importante en toda mi obra. ¿Y por qué no tratar de sacudirme en algún sentido esa idea de que escribía poesía erótica? Porque ese es un sello un poquito complicado para las mujeres,
porque por lo general no son muy bien vistas cuando se les ocurre incursionar en esas temáticas. A los hombres se les permite, aunque tengan 80 años, y dirán qué maravilla el poema de fulano, pero si a una mujer se le ocurre hablar de su erotismo, está como que mal considerada, esa señora cachonda, o sea, por Dios. Y en definitiva, la idea siempre ha sido el rescate de la presencia del erotismo en la mujer, pero además una serie de otros temas ontológicos, sociales. Había una gama importante de temáticas que aparecían en los poemarios y se me ocurrió pues hacer una selección de cada uno de ellos y comenzar a reunirlos con la idea de que tuvieran en algún sentido algún hilo conductor entre todos. Y además había una serie de poemas inéditos, nuevos, que estaban ahí pues un poquito abandonados. Así que decidí unir ese material y sin ninguna, ¿cómo decirlo? Sin ningún interés más allá de que estuvieran juntos esos poemas, y ofrecer esa muestra de 57 años, que a veces son muy poquitos, pero también son muchísimos. Desde el punto de vista del calendario, son muchos años, ¿verdad? Es una vida completa que espero seguir viviendo de todas las maneras. O sea, yo espero no terminar aquí. En este momento estoy como con 2 o 3 proyectos importantes de literatura y esa es mi pasión y esa es mi vida. Y bueno, a raíz de toda esta reflexión que me hice sobre material que estaba abandonado, sobre la importancia de la poesía como medio de comunicación para ofrecer no solamente sensibilidad, sino una manera de estímulo intelectual distinto a lo que significa la narrativa, pues decidí presentar a la EUNED el material, y la expectativa era pues hacer un libro un poquito más pretencioso, etcétera, etcétera, pero bueno, estaba eso. Se me ocurrió traer a la portada un dibujo de mi gran amigo Gonzalo Morales, ese pintor maravilloso. Quiero mostrárselos. ¿Se ve? Sí, espero que sí. Este es el antes y este es el después. Un poco, esa fue la idea. Un retrato de Chalito de cuando yo era joven, y en algún sentido, pues, un reconocimiento al ego, que siempre uno trata de que no lo asalte, pero le dimos permiso. Y sobre todo la belleza de ese retrato como obra de arte, y homenaje a Gonzalo, quien falleció recientemente. Es uno de los grandes artistas costarricenses, y quise que quedara la obra de Chalo, además de que está en muchísimos museos en España, etcétera, en Costa Rica, pues en la literatura, porque él siempre fue un amigo que estimuló todo lo que significaba el arte, y un amigo desde los años 70, o sea, una amistad muy larga. Era un pequeño homenaje también a Chalo. Y tuve la maravillosa suerte de que hubiese material de Manuel Zumbado. Estaba en el archivo de la EUNED, así que utilizamos, el Gustavo Solórzano, quien fue el editor, incluyó con muy buen tino dibujos que parecían haber sido hechos específicamente para el poemario. En todo caso, terminé amando el libro, a pesar de que al principio lo hice un poco por hacerlo, por dejar constancia
Igual queda como gran tema hacer alguna edición de toda la poesía reunida, pero todavía espero tener unos 20 años más para seguir escribiendo. Nosotros también lo esperamos, Anuela. Y bueno, 55, 57 años de poesía se dice fácil, pero qué va, imagínate. Muchas gracias. Encantadísima. Ahora, pues bueno, sí, le quería preguntar a Guillermo Fernández, ¿verdad? Tal vez que si nos cuenta de qué trata el Ojo del Mundo, ¿verdad? No es fácil escribir una novela. Guillermo tiene experiencia como narrador en Costa Rica. Bueno, que si nos puede hablar de qué trata el Ojo del Mundo y qué lo llevó a buscar ese tema, que yo algo conozco del tema. Entonces, eso quería tal vez que nos contaras, Guillermo. Buenos días, compañeras y compañeros escritores. Muchas gracias, Álvaro, por esta iniciativa. Vamos al grano. Esta novela nació a partir de la famosa foto icónica de Kevin Carter, que fue tomada en 1993 en una aldea de una remota región de África. Todos recordamos la foto del niño y el buitre. Esta foto, desde que yo la miré, sirvió como una obsesión. Me parecía una foto tremenda, pero al mismo tiempo de un gran significado. Yo soy como de obsesiones, y una de estas fue precisamente lo que le ocurrió a Kevin Carter, tanto como profesional, fotoperiodista de guerra, como por su muerte, como por su suicidio después de 4 o 5 meses de haber ido a Nueva York a recibir el Pulitzer. Me pareció siempre como muy trágica la vida de él, y también una gran responsabilidad por haber tomado una foto de ese calibre. La foto en realidad me sirve dentro de la novela para tejer una ficción alrededor de un fotógrafo neoyorquino que se decide ir a entrevistar a Kevin Carter, que era sudafricano, donde se estaban dando los hechos del traspaso del apartheid a una democracia liderada por Mandela. Entonces, prácticamente es una ficción, obviamente con elementos históricos de contexto, ¿verdad? Para lograr la mayor verosimilitud, pero que tiene como fin el interpretar la fotografía. La fotografía entonces se convierte en un personaje más que sirve como el que interroga a los diversos personajes que van saliendo alrededor de este periodista de Nueva York, que es el que se enfrasca en una terrible obsesión por entender qué fue lo que motivó la foto, si era una foto, si era un montaje, si Kevin Carter era realmente como un mensajero como del inconsciente colectivo que nos quería decir algo con esa fotografía, y ahí se teje todo. Él conoce a una periodista holandesa en un hotel de la capital de Sudáfrica. Van a cubrir, ella también tiene la idea de entrevistar a Kevin Carter, y es ahí donde empieza a desarrollarse toda una trama de intrigas entre los dos periodistas, porque los dos temen que sean las mismas preguntas las que tienen ellos, las que le van a hacer a Kevin Carter. Kevin Carter en realidad no tiene muchas respuestas, ¿verdad? Después de la novela, después de leer un poco la novela, se entiende este hecho, y queda mucho a la imaginación del lector el significado de la fotografía, sobre la que se ha hablado en todos los capítulos hartamente, ¿verdad? Cada vez que el periodista neoyorquino, Henry Brown, si mal no recuerdo, enseña la foto a alguien que se topa en su camino, ya sea su novia, a un bartender, a otro periodista, New York Times, como que los contagia, ¿verdad? O sea, la fotografía puede pasar inadvertida, pero cuando la mirada observadora
se detiene es cuando surge, ¿verdad?, las interrogantes, porque generalmente también dejamos pasar las cosas a nuestro alrededor sin preguntarnos qué las origina y qué pueden significar, ¿verdad? Eso también plantea la novela. Y cuán graves pueden convertirse en nuestra psicología situaciones que parecen niñas, ¿verdad? Entonces, prácticamente esa sería la trama. No se puede contar una novela en pocas palabras. Claro. En general esa es la inquietud, ¿verdad? La inquietud Claro. de la novela, y el desenlace, pues todos quisiéramos entender, tener una explicación total, porque la novela cobra, perdón, la fotografía cobra hasta inquietudes metafísicas en algún momento, etcétera. Se torna muy gravosa, y eso es lo que permite, yo creo que es lo que le ha gustado al lector, y eso sería básicamente lo que yo considero que podría aportar. Claro, ya nos diste un buen panorama, Guillermo, muchas gracias. Tal vez para preguntarle a Guillermo Acuña, el libro de él se llama Déjennos pasar, trata sobre migraciones, un tema que no se crea ahora con la pandemia, evidentemente, pero que se agudiza con la situación que estamos viviendo, el problema de la migración y la reacción de los estados ante la migración. Entonces, yo no sé, me surge la inquietud, primero, conocer de qué trata el libro, cómo surge, pero también cómo pensás vos el tema de las migraciones en este momento de la crisis sanitaria de la pandemia. Buenos días, Guillermo. Bueno, buenos días, Álvaro, colegas, escritores, escritoras, un gusto estar con ustedes compartiendo este espacio. Bien, vamos a ver, en agosto del 2018 tuve la posibilidad de hacer un viaje a la frontera entre Guatemala y México, específicamente a Tecumán, que es la ciudad guatemalteca fronteriza con el otro lado, con Ciudad Hidalgo, y entre ellas dos se atraviesa el río Suchiate, ¿no? Y para referenciar qué es el río Suchiate en términos migratorios, es básicamente un espacio binacional, transnacional, que moviliza personas, moviliza mercancías, moviliza armas, moviliza todo tipo de objetos que van y vienen de un país a otro. Y en agosto del 2018 estuvimos ahí, hicimos ese viaje de Guatemala a México en balsa, en balsitas, ese es el sistema de transporte que se usa en ese río para cruzar a las personas de toda naturaleza, ¿no? Estuvimos ahí, estuvimos haciendo observación participante, como digo yo, y no más, un par de meses después, en octubre de aquel año 2018, se declaran las famosas caminatas o corredores humanitarios centroamericanos, que salen originalmente con un grupo de 200 personas hondureñas, y que con el pasar de los días se fue haciendo más grande este número de personas centroamericanas, hasta convertirse en un grupo heterogéneo, ¿no? de muchas diversidades y muchas complejidades, de cerca de 7,000, 8,000 personas centroamericanas cruzando por frontera primero mexicana y luego tratando de ingresar a Estados Unidos por la frontera con Tijuana, ¿no? Resulta que en ese año conozco al editor español José María de la Quintana, quien me invita a hacer alguna reflexión sobre Centroamérica, y debo de reconocer que su solicitud primaria o su solicitud original era que escribiera algo sobre la violencia en contra de las mujeres en Centroamérica, tema que yo reconozco, pero que no he profundizado desde el punto de vista de la reflexión académica, ¿no? O sea, reconozco como un problema estructural, pero yo le dije inmediatamente a José María que yo no podía hablar de eso, porque no tenía las armas y las herramientas para abordar desde un ensayo un fenómeno así, pero que sí quería
le podía hablar de migraciones, que es lo que sé, ¿verdad? Y que es lo que he venido trabajando hace más de un poquito de 20 años, cuando hicimos un audiovisual en el Parque de la Merced, que le llamamos Gente de Nicaragua, que fue un audiovisual muy, muy interesante que anduvo circulando por ahí y que reflejaba en ese momento el tema de la relación entre migración y espacio urbano. Entonces, José María me dice, sí, está bien, escribe, y en eso se declara la coyuntura de las movilidades colectivas de centroamericanos y centroamericanas, que arranca en octubre, y que todavía el año anterior, el año pasado, en 2019, las teníamos presentes con algunos grupos de hondureños y de salvadoreños saliendo de sus países de origen, ¿no? Las complejidades, como bien mencionabas, Álvaro, siempre han estado presentes, y creo que este contexto en el que estamos atravesando agudizan más el tema de las movilidades humanas, ¿no? El libro lo que trabaja es una especie de reflexión en caliente sobre estas movilidades humanas, y está atravesado por distintas formas, distintas fuentes con las que trato de reflexionar, y trato de hacer una diferencia entre el tema de movilidad humana y el tema de la migración, porque me parece que el de la movilidad es más abarcador para contarle a la gente sobre lo que realmente está pasando con las personas que se movilizan desde Centroamérica, buscando, ¿verdad?, salir de sus países de origen, fundamentalmente hacia Estados Unidos, y sobre todo en los últimos 2 o 3 años. El libro está estructurado en 5 capítulos donde se reflexiona, hay una reflexión conceptual sobre movilidades, hay otra reflexión que hacemos sobre la relación con los conservadurismos en Centroamérica, y también una reflexión sobre las corporalidades, que es un tema en el que yo he venido trabajando en los últimos 2 o 3 años, ¿verdad? El tema de las corporalidades o los cuerpos migrantes, cómo entenderlos en el marco de esta elaboración de políticas migratorias cada vez más restrictivas. Cada uno de los capítulos arranca con una crónica sobre alguna observación de mi parte, alguna entrevista que hice con alguna persona migrante, o alguna observación mía en el campo, digamos, in situ, ¿verdad?, sobre el tema de las movilidades en Centroamérica. Terminamos el libro el 4 de abril del 2019, en la madrugada, y justamente ese día se estaban tratando de cruzar hacia México y hacia Estados Unidos un grupo de cerca de 2,000 centroamericanos y centroamericanas. Y decíamos en las conclusiones que no podíamos cerrar el libro, ¿verdad? O sea, no lo podíamos cerrar de alguna manera, quedaba abierto, y como creo que quedó abierto luego de abril del 2019, y que obviamente hemos venido observando una serie de acontecimientos que vienen a sumar a esta nueva realidad que para las movilidades humanas implica el cierre de fronteras formal, entre comillas, ¿verdad? Porque yo he insistido un poco en que entendamos que a la movilidad no hay una política migratoria o una política restrictiva que la determine, ¿verdad? Porque la movilidad está cruzada, digamos, con las corporalidades de las personas que salen por alguna situación, y en Centroamérica es más que evidente que tenemos sociedades fracturadas, estructuralmente fracturadas, económicamente, socialmente, institucionalmente, culturalmente, avasalladas por procesos de extracción económica, ¿verdad? Y también extracción cultural, comprometiendo la estabilidad poblacional, ¿verdad? Entonces, tenemos desplazamientos forzados de poblaciones enteras a lo largo de todas las poblaciones centroamericanas, contando Costa Rica también. Yo he insistido en los últimos tiempos en señalar que en Costa Rica estamos experimentando desplazamientos humanos forzados con todo lo que está ocurriendo con las poblaciones originarias en el sur del país. Y eso para mí representa, en términos del enfoque de movilidad, un aspecto que hay que señalar. El ensayo está construido sobre fuentes, ¿verdad?, académicas. Entonces, el trabajo de colegas escritores y escritoras centroamericanos y también del sur de México, que han venido trabajando en el tema de migración, así que
El libro incorpora textos de Balán Rodrigo de México, de Charlie Gumeta de México también, de Julio Serrano Echeverría de Guatemala, de Denis Ávila de Honduras, que han venido también con su poesía y su trabajo literario reflejando estos temas. Así que bueno, el libro trabaja una realidad en concreto, una realidad en caliente que todavía está en transcurso. Para mi gusto, el libro no cierra, ¿verdad? Aunque plantea una serie de conclusiones, pero el libro está abierto y más ahora con el contexto que tenemos de fondo, que es el tema justamente del límite a las movilidades humanas a nivel global. Muchas gracias, muy claro, Guillermo, muchas gracias. No, muchas Un gracias. trabajo interesante, claro. Brian Vindas es el ganador del premio Aquileo J. Echeverría en dramaturgia, con su libro La balada postfuturista de los moluscos. Brian he revisado varios trabajos de él, unos títulos interesantes y largos. Brian, ahora conversábamos que dentro de los géneros literarios, al que menos participantes llegan en el concurso de los premios Aquileo J. Echeverría es en dramaturgia. Tal vez si nos hablas un poco del género de escribir dramaturgia y de tu libro, ¿verdad? Adelante. Claro. Primero, para mí es un honor de verdad estar en medio de los ganadores, escucho cada vez que hablan y estoy aprendiendo, estoy tomando notas y de verdad es emocionante y para mí es un honor. Justo lo que decís, creo que la pregunta es ¿por qué llegan tan pocos? Hay una dinámica que tienen que estar publicados. No es que no se escriba teatro, creo que hay mucha gente escribiendo teatro, hay mucha gente joven escribiendo teatro en Costa Rica, hay mucha gente que está dando sus pasos, las universidades están empezando a generar planes de estudio donde la dramaturgia, como un reflejo de la sociedad costarricense, esté presente, que tal vez antes no lo estaba. Cuando yo empecé no habían cursos de dramaturgia, por ejemplo. Los recibíamos con alguien que traían el Centro Cultural o el Ministerio de Cultura o por ahí, y ahora hay diferentes profesores. Y una de estas dinámicas es que tiene que estar publicado. Y publicar dramaturgia es complicado. Nosotros no tenemos tal vez la educación como Argentina, como México, como otros países, España, en donde la figura del dramaturgo es importante, ¿no? Es trascendental, las artes escénicas, etc. Entonces, si llevas un texto de dramaturgia, enfrentas muchas dificultades. Yo, por ejemplo, he tenido la posibilidad de publicar en España, publicar en México, ahora voy a publicar en Guatemala, publicar acá, pero casi siempre existe esta barrera con las editoriales. Y creo que algo importante son los concursos que se están generando, por ejemplo, el concurso del Teatro Nacional, el concurso de tinta en serie que te da la posibilidad de publicar. Eso incrementa la cantidad de obras que puedan llegar, pero si no ganas ese concurso, ¿quién te va a publicar? ¿Cómo lo publicas? Estas serían como las preguntas interesantes. Yo empiezo nunca había tenido una formación teatral, estaba en un colegio público en donde o se jugaba fútbol o se terminaba consumiendo drogas o distintas cosas. Decido entrar a las artes, me va entre mal y bien al principio, no tenía ninguna conciencia corporal, empiezo a tener la posibilidad de actuar, voy a México con la IT UNESCO, por ejemplo, empiezo a dar varias funciones, y luego empiezo a dirigir y luego quise escribir. Y en el 2016, que termino escribiendo 3 pesadillas sobre los feminicidios en Costa Rica, los casos del psicópata, el descuartizador y la Cruz de la Juelita, con esa obra que dejo terminada me voy para México, estoy en Brasil, estoy en México, estoy en Perú, estoy como estudiando un posgrado y bueno, es otro universo. Me invitaban, por ejemplo, a las Semanas de la Dramaturgia en Tijuana, donde llegabas y te llevaban para que leyeran tus textos. Te pagaban todo, te ponían en un hotel, te pagaban el avión, todo, para que leyeran un texto de teatro.
Eso era para mí alucinante, igual a Monterrey, y además podía aprender muchísimo. Hacia el final de mi proceso con la maestría, uno de mis parientes más próximos se termina suicidando, muy joven, y yo estaba en México, y estaba a punto de hacer mi examen de posgrado de la maestría. Y tuve que llamar a mi mamá para contarle, porque la habían intentado llamar y nadie podía. Creo que ha sido el momento más doloroso, uno de los momentos más duros, porque mi mamá iba en un autobús y yo escuchaba cómo ella se exaltaba, cómo incluso gritaba del dolor. Y a partir de eso, hice como una especie de autoexilio, de peregrinación. Me fui para Nueva York al Actor Studio, empecé a recopilar información, empecé a recopilar mucho material. Cuando estuve en Guatemala, ahora que el maestro Guillermo Acuña hablaba, también vi los problemas de las migraciones, vi los problemas del asesinato de niñas que se rebelaron porque las prostituían y las quemaron vivas, por ejemplo, del Hogar Seguro, que es una noticia brutal. Y estuve en Tijuana, entonces empecé a escribir un poco. Empecé a entender que esta obra de la balada era una carta de despedida para mi primo. Empecé a escribir, empecé a meter esto de las migraciones. Cuando estaba en Nueva York pude ver las ficheras que ahora que hablábamos con Camila sobre estas mujeres que llegan a los bares en el Bronx, en Brooklyn, y empiezan a tomar cerveza y los bares les dan una cosa económica a ellas según lo que vos gastás. Empecé a caminar mucho, empecé a escribir algunos textos sueltos. Y luego lo que vos decís sobre escribir dramaturgia, hay una estructura que yo puedo manipular y que con el permiso de todos de pronto agarro elementos del ensayo, elementos de la poesía, elementos de la novela, de la narraturgia, elementos del cuento, y se van haciendo como un collage. Y a partir de esos elementos empieza a salir la balada, que justo como decís, a veces escribo obras para poder ponerle títulos así, títulos, digo, ¿qué título le voy a poner? Voy a escribir una obra, el primero. Y la balada trata sobre, muy concretamente, Alejandro, que era el segundo nombre de mi primo, que se intenta suicidar en la obra, queda en una cama, está la abuela Epifanía, que es una abuela que oculta muchas cosas de violencia, que incluso quema su casa porque ve el fantasma de su esposo, ¿no? Entonces anda siempre la maleta y un cuadro del esposo muerto para ahuyentarlo por si aparece. Carmen, que siempre espera la figura del esposo ausente, el esposo violento. Y Dolores, que es la pareja del esposo que se llama Jesús, que está en Nueva York. Y Dolores es una guatemalteca que deja a su hijo en el desierto, lo tiene que enterrar porque murió, cruza la frontera. Y Alejandro es la figura de la búsqueda de este padre ausente, este padre que no aparece, este padre que siempre está, se hace un viaje hacia la luna, entra un astronauta. La puesta en escena fue maravillosa, fue muy hermosa. Y mientras sucede esto, el mundo se está destruyendo afuera, que es el mundo interno de los personajes. Entonces termina siendo este collage que un poco lo que les comentaba, y agradecido con la vida, con las artes, porque cada vez que intento dejar el teatro, las artes siempre me detiene, y agradecido por todas estas cosas interesantes y estos encuentros. Muchas gracias, Brian. Bueno, nos queda Camila Schumacher con su libro Atrevidas, ¿verdad? Ganador del premio Encuentro. Es un tema poco tratado en la literatura costarricense de las mujeres trans, pero además me lleva a pensar y replantear, o plantearle más bien, me lleva a el deseo de preguntarle a Camila sobre la ficción en estos relatos, ¿verdad? ¿Cómo trabajar esos relatos para la ficción, ¿verdad? Sabemos que no hay texto
literario que no sea ficción, ¿verdad? Entendiendo ficción no como mentira, sino como producción. Pero al partir de una base real, para decirlo fácil, ¿cómo se te dio el tema, el trabajo de convertirlo en una ficción, de convertir estos relatos en ficciones? Bueno, saludarlos, agradecerles a todos. Me gustaría muchísimo más que estuviéramos juntos en una mesa, mirarnos a los ojos. Y bueno, las circunstancias no lo permiten, pero estamos acá celebrando, escuchándonos, abriendo un espacio también para hablar de nuestras obras y para compartir. Y bueno, a mí Atrevidas es un libro que me entró por los oídos, ¿verdad? Me atravesó el cuerpo antes de decidir sacarlo. Yo en el 2014 conocí a Dayana Hernández en noviembre y bueno, y empecé a conocer todo este universo de las mujeres trans y lo primero que me enteré, que es bastante lógico, es que bueno, que ellas realmente querían estudiar y que no tenían opciones para retomar sus estudios secundarios, estoy hablando, porque después de los 21 años, la opción es nocturna. Y en la noche tenían que ejercer el comercio sexual, que es a lo que se dedica el 80% de las mujeres trans en Costa Rica y en Latinoamérica como mínimo. Y bueno, si no, un instituto privado que es muy caro y no hay ninguna garantía de que no haya prejuicios ni discriminación, es un lugar privado. Entonces, cuando yo me enteré de eso y yo estaba en ese momento con posibilidades, yo les dije, bueno, si quieren estudiar, yo le dije a ella, si esto que vos decís es cierto, yo les enseño. Yo me dedicaba a la docencia de toda la vida, digamos, casi que de escribir y dar clases es lo que he hecho, aunque de formación soy periodista, por muchos años. Y entonces nació el proyecto de las calles a las aulas. Nació con 8 alumnas trans, nos veíamos los sábados, empezamos a estudiar, empezaron a presentar los exámenes en el sistema de educación abierta. Era un proyecto unidocente, o sea, yo iba y daba todas las clases. Ellas se habían quedado, yo pensé que era bachillerato, se habían quedado en séptimo o en quinto grado de la primaria, así que arrancamos en séptimo con ese primer grupo de 8 y mientras yo daba las clases, ellas trabajaban en lo que trabajan, digamos que no es solamente en el comercio sexual, sino en el activismo, para que este proyecto tuviera relevancia y fuera reconocido por el MEP y por la Universidad de Costa Rica y por otros aliados, ¿verdad? Porque evidentemente no me toca a mí en lo personal, digamos, enmendar una cuestión que es social, ¿verdad? Lo mío fue un atrevimiento, haber cruzado la barrera, digamos, y haber empezado a trabajar con estas mujeres, y de los sábados empezamos a reunirnos también viernes y sábados, luego 3 veces por semana, luego 4. El proyecto de las calles a las aulas es un proyecto que existe, que está vivo, tiene en este momento 56 estudiantes, tiene primaria y secundaria, tiene graduadas, 17 graduadas, chicas que están en la universidad, en el INA, trabajando. Y entonces yo empecé, al principio todo era voluntario, ¿verdad? No recibía ninguna remuneración por hacer esto. Y empecé a cruzar una barrera. Yo era minoría absoluta en un entorno, digamos, donde las chicas hablaban entre ellas. Yo a veces no entendía el argot de lo que decían. Por eso también en el libro hay un glosario de palabras trans, del español en transición al final, ¿verdad? Bueno, yo trabajé en Transvida desde el 2015 hasta el 2018 de manera continua y después también de manera remunerada, gracias a la Red Latinoamericana y del Caribe de Mujeres Trans, porque este proyecto educativo también se replicó en otros lados y también porque trabajé como asistente de algunas de las chicas. Es importante hablar otra vez o retomar esto de los oídos, porque yo no les estoy dando voz. Las chicas tienen una voz y llevan años de gritar sus realidades y de hacer manifestaciones y de hacer plantones y de participar en marchas y de hacer recursos, de poner recursos de amparo. Lo que no había era quien las escuchara, digamos. Yo nada más amplifiqué esas voces y las compartí con el mundo literario, ¿verdad? Atrevidas cuenta la historia de 50 mujeres
en 30 relatos. Y ahí ya hay una parte, digamos, donde explica muy bien cómo es que se construye como una ficción. O sea, es cierto, yo volví, o sea, cuando ya había decidido dejar de trabajar en Transvida de manera permanente, porque no podía hacer ese mi único trabajo. La realidad de las mujeres trans es muy dura, se mueren más o menos, la esperanza de vida ronda los 42 años en Costa Rica, y porque acá les va bien. Entonces empezaron a morir chicas muy cercanas, era un entorno de violencia, digamos, difícil de manejar, y la remuneración económica, digamos, era compleja también, y además algunas de ellas ya estaban formadas para ocupar mi puesto, y yo no quería, digamos, seguir ocupando un puesto que no me correspondía. Entonces, hablando ahí en Transvida, pasamos a que, bueno, yo iba a seguir colaborando, cosa que todavía hago, ¿verdad? Permanentemente con la asociación, soy parte, digamos, de la asociación como una aliada, pero no iba a trabajar más ahí, iba a conseguir otro trabajo. Y entonces ahí es cuando las chicas me dicen, porque bueno, yo toda la vida he escrito y he publicado y todo, bueno, pero hace un libro, ¿verdad? Préstanos una vez más tu pluma justiciera y contá todo lo que sabes de acá. Y así es como surge la idea de hacerlo, ¿verdad? Yo ya había escuchado esas historias en estos 4 años, pero bueno, el libro se presentó a una beca de creación literaria del Colegio de Costa Rica, y entonces ese año pude volver a entrevistarlas, porque no es lo mismo que me cuenten algo, ni a mí ni a nadie, tomando un café o en un recreo o caminando por un lado, que bueno, que ya que cuenten la historia, digamos, para el libro. Entonces, yo hice 50 entrevistas y hay cosas que conectan unas y otras, ¿verdad? El libro habla de la infancia, habla de los lazos familiares, los originales y los reconstruidos una vez que salen de las casas porque las echan, habla de cómo se construye una identidad trans, habla de los cuerpos nativos y de las modificaciones corporales, habla de la calle, que es otro país, sencillamente, habla también de los sueños, de las cárceles, de las migraciones, y finalmente habla de la vejez. Entonces es como toda una vida, pero se cuenta a partir de relatos que les pertenecen a todas ellas. No hay necesariamente una protagonista en cada uno, sino que se van juntando. De hecho, ellas dicen, bueno, esa es mi historia, pero en realidad está hecha con fragmentos de varias, ¿verdad? Porque cuenta la historia de un colectivo. Y también es importante que cuenta nuestra historia, ¿verdad? La historia de lo que nos pasa alrededor, la historia de lo que no queremos mirar, la historia de lo que no queremos saber, ¿verdad? También es nuestra historia. Eso pasa en Costa Rica, pasa actualmente, ¿verdad? Las mujeres trans existen, son un 1% de la población, tienen sueños, tienen otro montón de cosas. Sí, un capítulo es la noche, pero tienen otras vidas y otros capítulos también. Y tenemos la obligación, digamos, por lo menos yo sentía, ¿verdad? Yo siempre he sentido que, bueno, que aparejado al don de contar había una obligación, ¿verdad? Si uno tiene un don, tiene también que asumir esa obligación, no se puede correr. Entonces yo asumí el reto de escribir Atrevidas, y nada, fue la primera vez que se contó de esta manera y que se ha leído en varios lugares, en la UCR, en Teorética, nos invitan, ellas siempre van, lo leen en sus voces, está escrito, todos los relatos están escritos en primera persona, y ninguna tiene nombre, ¿verdad? La que menos sale en el libro soy yo, pero bueno, todas estas otras son decisiones que tienen que ver con la escritura, ¿verdad? Y que por eso, digamos, el libro es mío. Tuyo y ahora de todos nosotros que podemos conseguirlo. Muchas gracias, Camila, y a todos por las valiosas intervenciones. Lamentablemente nos quedan pocos minutos. Digo lamentablemente porque yo lo he disfrutado muchísimo este conversatorio. El simple hecho de estar en este momento conociendo la dimensión de la obra de quienes han recibido los premios habla de la importancia que tiene en este momento. Estoy muy conmovida, muy emocionada de saber que todos los premiados y las premiadas se enfrentan a la literatura desde una posición de compromiso. Y creo que el hecho de que desde el ministerio y a través de los premios nacionales se reconozca
esta cualidad es realmente muy significativo. Conocernos además, que haya difusión a través de lo que significa un premio de la obra de estos creadores, pues considero que es muy importante también. En ese sentido, quiero agradecer el trabajo que está haciendo en este momento el Colegio de Costa Rica, empeñado en visibilizar la obra, en apoyar, en proponer estos encuentros, aun cuando sean de manera virtual. Evidentemente, pues nos enriquecen a nosotros como creadores y al público que pueda escucharnos. Yo nada más, pues agradecer la iniciativa, saber que los premios son un estímulo, aunque sea un lugar común, definitivamente significan un gran estímulo. Y bueno, sigamos adelante y que sean muchos más los premiados, ¿verdad? Y ojalá siempre con obras que reflejen lo que significa vivir en sociedad. Y bueno, respecto a la última consideración, mis libros están prácticamente todos en la librería de la Universidad de Costa Rica, algunos en algunas librerías como la Lehman, como la Internacional, y el libro en cuestión, Búscame en la Palabra, está por supuesto en las librerías de la UNED. Así que en todos esos espacios pueden encontrar tanto mi narrativa como la poesía. Y muchísimas gracias. Gracias, Álvaro. Gracias a cada uno, cada una de ustedes. Estoy feliz de compartir este momento. Y bueno, mi amor, chao. Muchas gracias, Arabela. Seguiríamos con la misma pregunta con Guillermo Fernández. Micrófono. Gracias. Para mí los premios nacionales tienen una concreta importancia. Yo, bueno, no es la primera vez que recibo uno, por dicha que he recibido en varios géneros, y me acoge siempre ese entusiasmo, esa conmoción positiva cuando se me ha llamado para decirme que he ganado un premio nacional, y eso es, desde el punto de vista mundano, importante, ¿verdad? Estoy de acuerdo con Arabela totalmente en el sentido de que la obra se pone en circulación. Si uno gana un premio nacional, se visibiliza más, por supuesto, y aunque esto no quiera decir que el premio nacional sea el parámetro definitivo para que una obra se convierta en un objeto literario permanente, será el tiempo nada más el que lo defina. Sin embargo, desde el punto de vista personal, que ya es algo muy íntimo, ¿verdad? Sí es una motivación relevante, sin duda alguna, y es muy satisfactorio. Yo sé que son estos premios que crean demasiada roncha, hay demasiados enemigos y gente que está en desacuerdo con ellos, por muchas razones. Y es interesante porque es parte del folclore nacional, por lo menos en el ámbito literario. Ahora bien, los libros se pueden conseguir, este libro, el libro ganador de novela, El Ojo del Mundo, se puede conseguir en las diferentes librerías. Yo creo que está en Librería Internacional y fue editado por Uruj Editores, a quien le debo realmente un gran agradecimiento. Casi todo me lo editan ahí, o me lo reeditan, ¿verdad? Y también le agradezco mucho al Colegio de Costa Rica por haber sido, igual que a Camila, ¿verdad? Por haber sido becado para desarrollar el plan de esta novela. Yo creo que el autor nacional, la autora nacional, merece consideración económica, ¿verdad? Para que se pueda comprometer a veces con cierta ayuda económica a hacer su trabajo, porque definitivamente en Costa Rica la literatura no es más que vista como un oficio de tercera clase, y hay que reivindicar eso totalmente, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Lamentablemente nos quedan solo 9 minutos.
Digo lamentable porque yo he disfrutado mucho esta conversación con todos ustedes. Entonces, considerando el tiempo, la misma pregunta de la importancia de los premios nacionales a nivel personal para Guillermo Acuña y dónde se puede conseguir su libro. Gracias, Álvaro. Bueno, igual que Arabella, igual que Guillermo, creo que lo que hace el premio es que visibiliza la obra y en el caso particular y específico nuestro, me parece que colocó el tema de las migraciones en un ámbito distinto o no explorado, al menos hasta el año anterior. Aquí en Costa Rica. Debo decir que a partir del premio, puertas se han abierto para seguir visibilizando el tema, por ejemplo, y nada más comentar que al libro yo le he adicionado lo que yo le llamo un bonus track, que es un taller que imparto sobre corporalidades migrantes y la he impartido ya en varios espacios, en varios países. Pero que este taller está asociado con temáticas del libro, así que me parece que en ese sentido los premios visibilizan y ayudan y aportan y un poco en el sentido que lo estaba señalando Guillermo también constituyen quizás un reconocimiento al trabajo que por años uno ha hecho en estos temas. El libro fue editado por Ediciones Amargor de España en su capítulo de Centroamérica. Se puede adquirir en librería internacional y si no con el autor también. Así que Álvaro, compañeros, compañeras que hemos conversado en este espacio, un agradecimiento sincero, también mis consideraciones y mi agradecimiento también por el trabajo que ustedes realizan todos los días en la literatura en este país. Muchas gracias, Álvaro. Gracias, Guillermo. A vos. Brian, brevemente. Sí, para mí lo más visceral es la felicidad. Creo que hay una felicidad enorme con ganar el premio, no solo para mí, sino para la familia y todos los que han estado como empujando. Yo tenía unas 10 llamadas de mi novia cuando me dijo que había ganado, mi mamá, mi hermano. Y luego creo que hay una responsabilidad y un gran honor. Somos premios nacionales, somos una cara, tenemos todo un año para estar generando, como dijo Guillermo Acuña, se abren puertas, representación de problemáticas muy concretas y viscerales que tiene el país y creo que es eso, es una enorme felicidad, una responsabilidad y un gran honor para seguir trabajando y que cada texto tal vez sea más profundo. ¿A dónde conseguimos tu libro? Sí, en la editorial Costa Rica, que fue publicado por el Teatro Nacional en la editorial Costa Rica y bueno, pueden ir ahí y comprarlo. Muchas gracias al Colegio de Costa Rica, Camila. A los premios, a todos ustedes. Micrófono. Ahora, listo. Sí. Bueno, yo no me lo creía. O sea, no me lo creía hasta el último día, no iba a nominar el libro, pensé que era imposible que me lo ganara. Lo nominaron, aparte de la editorial, un grupo de estudiantes de la Escuela de Filología de la Universidad de Costa Rica, porque el libro está incluido en Literatura Costarricense 3 y lo empezaron a leer ahí, me escribieron una carta y me pidieron permiso. Yo les decía, sí, pero ni se ilusionen, porque yo sé que los premios nacionales se dan por unanimidad y no pensé. Cuando me dijeron, me sorprendí un montón, desde ese día no he dejado de festejar, yo y con las chicas, porque además, bueno, todo este proceso en Transvida que yo les contaba ha recibido premios de derechos humanos y ha recibido otros reconocimientos, pero este es un premio literario, ¿no? O sea, es un premio también para mí y significa que la gente lo está leyendo, que lo está discutiendo, que lo está disfrutando, que le significa a las personas también, y eso es muy importante y es muy gratificante. Todavía la sorpresa no se me quita, la alegría tampoco, y espero, digamos, también, bueno, hay un montón de cosas que ahora están en pausa, pero que se van a volver a activar y vamos a seguirlo leyendo y compartiendo. El libro está en las pequeñas librerías, está en Duluth, está en Andante, está en la librería francesa,
está en la librería de la UCR, se puede comprar ahora durante este periodo también y te lo mandan por correo de Costa Rica. De hecho, una persona compró 2 y para donar, si escriben en Duluth y dicen que lo quieren, se los mandan, digamos, pensando que también era importante donar literatura a las personas que quisieran leer en esta época. Y bueno, todas esas cosas a mí me emocionan enormemente. O sea, yo me siento realmente privilegiada por el trabajo de Transvida, porque el libro lo lean, por el premio y por estar hoy con ustedes compartiendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Camila. Y bueno, gracias a todos, Guillermo Fernández, Guillermo Acuña, Camila Schumacher, Brian Vindas, Arabella Salaverry, y a todas y todos ustedes que nos están viendo por las redes sociales, desearles un feliz Día del Libro y bueno, y que nos sigamos apoyando entre todos en estos momentos tan complejos y en los cuales todos nos necesitamos. Bueno, hasta luego y feliz Día del Libro.